hago un perfil con las características de mi hija, con las fotos de mi hija, y empiezo a invitarlo a él a ser amigo mío, y era muy bello lo que me decía. Yo de verdad a él nunca lo había visto, me pone el cuchillo en el cuello. Él no te iba a violar, él te iba a hacer el amor, no te iba a violar. Y ahí fue cuando me violó, doctora. 2 meses después me entero de que estoy embarazada. Ese niño es producto del amor, eso es una bendición de Dios. Yo tengo más de un 30% de pérdida de memoria. No recuerdo absolutamente nada. Tiré mi carro contra un puente y entonces el psiquiatra le aconsejó a él que me dieran electroshock. Ya no había solución. O sea, ella se ha querido suicidar como 5 veces. ¿Ustedes están a favor de esta terapia? Sí. Yo sí estoy a favor. ¿Por qué? Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor libanés Khalil Gibran dijo: el silencio de la envidia está lleno de ruidos. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Cargada la cita, pero cierta. Vamos a ver cómo se refleja en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Yo hubiese sido la mujer más feliz del mundo si hubiese nacido huérfana de madre. Así no hubiese tenido nadie que me envidiara. Qué injusta es la vida. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Todo lo que ella tiene se lo he dado yo. Buenas tardes, bienvenidas. Buenas tardes, doctora. Joana, estás demandando a tu mamá Yolanda. Sí, correcto. Explícame por qué la demandas y qué pides para resolver el caso. Yo vengo a demandar a mi madre por $20,000 ocasionados por daños y perjuicios y adicionalmente $800 de manutención mensual para el bebé que viene en camino, ya que ella es la responsable de que a mí me violaran. Entonces tú le estás pidiendo $20,000 de daños y perjuicios por algo que me vas a explicar. Y además la manutención, ¿tú estás embarazada? Sí, tengo 8 meses. Manutención de $800 mensuales, que no sé cómo llegaste a ese número, porque hoy en día la manutención es dependiendo de los ingresos de la persona. Y bueno, y que sea tu madre a quien le estás pidiendo la manutención de tu hijo, es algo extraordinario, que no pasa con regularidad, es que no pasa casi nunca. Así que explícame los hechos de tu caso, por favor, para entender. Ok, doctora, yo vengo a contarle mi caso. Mi madre siempre ha sido una mujer muy manipuladora. Yo tengo 25 años viviendo con ella y siempre he hecho lo que ella ha querido. Cuando yo estaba pequeña, ella quería que yo fuera modelo. Me compraba ropa, me vestía como ella quería, siempre hice lo que ella quiso. Cuando... Ella es manipuladora y tú eres manipulable. Sí, correcto. O sea, Okay. yo siempre he hecho por estar bien con mi madre lo que ella ha querido que yo haga. Yo tenía mi novio, ¿ok? Yo tenía un novio, no teníamos planes de casarnos y nosotros nos peleábamos mucho, a ella no le gustaba mi novio. De hecho, bueno, varias veces me trató un poco mal delante de ella. Yo decido terminar la relación por un tiempo. Ahí es cuando mi madre nuevamente me dice, vamos a retomar la carrera de modelo. Ella se encarga de comprar una cámara profesional. Me empieza a tomar fotos, me empieza a comprar ropa interior, me empieza a comprar traje de baño, incluso desnuda en una bañera, no muestro nada, sino que son fotos artísticas. Ella me dice que ella las va a mandar a una agencia de modelaje para retomar toda mi carrera de modelo. Yo salgo a la calle con mis amigas, me tropiezo con un muchacho que yo no conozco.
Él me dice, me saluda como si nos conociéramos de hace mucho tiempo. Yo de verdad a él nunca lo había visto, ¿ok? Pasa un tiempo y vuelvo a la relación con mi expareja. De hecho, ya habíamos puesto planes para casarnos. Cuando él me dice que descubre que por Facebook hay unas fotos mías con una persona donde salgo en ropa interior, donde hay conversaciones y todo esto. Yo llego a la casa a decirle a mi madre porque se supone que la única persona que tomó esa foto fue ella. No sé cómo están en un perfil de Facebook cuando yo no tengo Facebook porque mi novio es muy celoso y no me dejaba tener Facebook ni nada, ni ninguna interacción en las redes. Ella me dice, ella no me cuenta nada, me dice que eso posiblemente fue producto de que ella lo mandó a una agencia de modelaje y en la agencia de modelaje hicieron ese perfil de Facebook. ¿Y te tragaste esa historia? Sí, me la tragué. Okay. Yo llego y cancelo esta cuenta, yo cancelo esta cuenta de Facebook. Ahí es cuando termino con mi novio porque él no me creyó que yo no había puesto eso. Salgo a la calle, empiezo a salir con mis amigas y todo esto y veo a este mismo hombre que hace tiempo me seguía, ya muy, muy interesado. De hecho, me quería dar besos y yo decía, pero bueno, ¿quién es este que yo no lo conozco? ¿Ok? Voy a hablar con mi madre porque probablemente haya sido el de la agencia de modelaje y es cuando ella me cuenta lo que realmente está pasando. Ella, desde hace 2 años, creó una cuenta con mi perfil, con esas fotos que ella me tomaba, ¿ok? Y conversaba con este muchacho. Como ella siempre fue tan posesiva, ella quería que yo fuera novia de ese muchacho. O sea, que ella se hacía pasar por ti. Sí, correcto. Usó tu foto, pero era ella la que hablaba con estas personas por Facebook. No eras tú ni lo sabías. Ella se encargó de enamorar a esta persona por Facebook y por tanto tiempo yo no sabía nada. Yo me doy cuenta es porque esta persona empieza a acosarme. Lo empiezo a ver en todos lados y me trataba como si yo lo conociera de hace mucho tiempo. ¿Y por qué no llamaste a la policía? ¿Por qué no dijiste, tengo un acosador virtual? Porque yo le cuento a ella, cuando ella me cuenta a mí toda la historia, ella me dice que ella había tratado de terminar esa relación, pero resulta que el muchacho es un poco depresivo, que le había dicho varias veces que iba a intentar suicidarse. Entonces ella habla conmigo y me dice que por favor yo conozca a esta persona, que termine en buenos términos con esta persona para no meterla en problemas. Porque resulta que también era un muchacho joven, no sé qué edad, pero era un muchacho muy joven. Entonces, bueno, ella cuadra una reunión con este muchacho en un restaurante concurrido. Ella me dijo que me iba a acompañar. No te dejes ir sola. Ella dijo que me iba a acompañar, pero que se iba a quedar afuera para que no la viera. Yo no quería que te hicieran daño. En efecto, yo voy al restaurante, como con el muchacho, lo termino, le digo que yo no era esa persona, que realmente era mi madre. El muchacho se deprimió más, que lloraba, o sea, se comportó raro, se comportó muy raro. Y fue cuando yo decido irme, él me dice que si me puede llevar, y entonces yo le digo que sí. Claro, te fuiste con él sin conocerlo. Que me lleve hasta mi casa. Yo vivo un poco retirada. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Y resulta que unas cuadras antes de llegar a la casa, él se desvía hacia un monte donde hay puro monte y árbol, y él se baja con una navaja que se va a suicidar, que se va a cortar las venas. Es ahí cuando yo me bajo y le digo que por favor se calme, que las cosas no son así, que podemos ser amigos para calmarlo un poco. Apaciguar. Entonces es ahí cuando yo le digo, no quería prestarme atención, se iba a cortar las venas. Yo le digo que iba a llamar a la policía, ahí se volvió como loco, me tira contra el piso, me pone el cuchillo en el cuello. Él no te iba a violar, él te iba a hacer el amor, no te iba a violar. Y ahí fue cuando me violó, doctora. Señora, lo que usted acaba de decir es lo más absurdo. Usted está hablando como... ¿Era usted la que estaba hablando con este chico? No, ella. ¿Qué hacerle el amor? Hacer el amor. Son dos personas que se aman. Ella ni conocía a este hombre. Pero él estaba enamorado de ella, doctor. No, ella estaba enamorado de lo que usted le decía, no lo de ella. Lo que usted le decía a él. Pero... No, señora, no hable más. Bueno, doctora. Por favor, no hable más. Y producto de esta violación,
yo llamo a la policía porque todo sucedió tan rápido. Él me tira en el piso, me violó, yo andaba con una falda, él me viola, todo sucedió tan rápido, él sale corriendo, yo llamo a la policía, lo denuncio. Ok, aguanta ahí. Déjame hacer un corto receso, cuestión de un tiempo. A la vuelta retomamos en este momento. Quiero adoptarlo, quiero ser la madre de ese niño, porque ese es producto del amor que ese muchacho sentía por mí. Perdón, el niño tiene, por los dos lados, tiene problemas de enfermedad mental. Sí, aquí hay mucha enfermedad mental. Caso cerrado. A mí, doctora, yo dije, yo lo quiero hacer. No tuve nada que perder. Ya había hecho otras cosas con otras agencias y no estaban interesados. Entonces, yo y él empezamos a salir.